Yo, para. No pasa nada, tío. Para. Hola. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la reunión de hoy con una posición estudiada en 1749 por Filidor. De hecho, esta posición lleva su nombre y es conveniente que la estudiemos por la sencilla razón de que se da con cierta frecuencia. Por ejemplo, hay un libro que me gustó mucho, Mi Mona Lisa en ajedrez, donde Buffer, el autor, dice que se le dio esta posición en 5 partidas. Y dice que tuvo la suerte de que en 3 partidas él llevaba el bando fuerte y terminó ganando. Él dice muy graciosamente, no me preguntéis cómo, la verdad es que no sabía bien la técnica, pero terminé ganando. Y cuando llevaba el bando débil, tampoco me preguntéis cómo, pero terminé perdiendo, porque la verdad es que no sé bien la técnica tanto para llevar a buen término la victoria como para defenderme. Y la verdad es que eso me extraña, ¿no? Que un entrenador de Maya Burdanese, es campeona mundial y gran maestro de la antigua Unión Soviética, pues tenga dificultades técnicas con este tema, ¿no? Vamos a ver, ¿queréis que veamos posibles métodos de defensa cuando nosotros, antes de pasar directamente a Filidor? Sí, claro. ¿Cómo, por ejemplo, pudo haberse defendido Buffer cuando llevaba el bando débil? Por ejemplo, podemos situar la posición de... Por ejemplo, la posición de la defensa que lleva el nombre de un jugador del siglo XVIII, casi contemporáneo de Filidor, que se llama Cochrane. Cochrane inventa, o mejor dicho, porque esto es conceptual, más que, digamos, analizarlo hasta la exhaustividad, lo que hace es que aplica un método conceptual, y ese método es sencillo. Él sitúa la torre de forma que clava al alfil. Al clavar el alfil, ¿qué ocurre? Que el rey tiene menos maniobrabilidad porque no se puede desprender del alfil fácilmente. ¿De acuerdo? No se puede desprender del alfil por la sencilla razón de que lo capturaríamos. En este caso, si nosotros tuviéramos que jugar con el bando débil, ¿qué haríamos? Bueno, pues intentar mantener, siempre que sea posible, la clavada al alfil. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿sugerís alguna jugada para las blancas? Pongamos por caso que la torre se mueva al otro flanco con idea de ver qué hago con mi torre. Pues, sencillo, ¿qué voy a hacer? Pues aplicar este método que consiste en mantener la torre clavando al alfil el tiempo que pueda. Pongamos por caso que el rey juega a C5. Yo aquí puedo, por ejemplo, seguir manteniendo la amenaza al alfil. Y no se ve fácilmente ni difícilmente cómo puedo progresar con el bando fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, este método puede ser perfectamente válido. Hay otro método que se llama método Zen, que también, pero tenemos que procurar no llegar al método Zen porque ese sí que es un poco más complicado. El método Zen consiste básicamente en lo siguiente. Cuando el rey, por ejemplo, pongamos esta posición. Una posición en la que nos estén amenazando más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, así, ¿no? Pongamos tropas. Bien, si nosotros estamos en oposición al rey, el método Zen tenemos que tener en cuenta que tenemos que poner el rey a salto de caballo del rey del bando fuerte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos la posibilidad de estar en F8 o en C8, ¿de acuerdo? O en D8. Siempre que apliquemos el método Zen, tenemos que ir llevando el rey al lado largo del tablero. En este caso, ¿por qué sería este el lado largo? Porque dispongo de 1, 2 y 3 casillas. Mientras que si estoy en F8 solo dispongo de 1 y 2. Y este es el lado malo y aquí pierdo.
en el lado corto pierdo, en el lado largo puedo defender. Por ejemplo, pongamos por caso, vamos a poner torre a oso. La torre la tengo que situar de forma en una columna que pueda cubrir a mi rey, ¿de acuerdo? Como está en la columna C, yo voy hacia oso y cubro. Si me dan jaque, no pasa nada, ¿no? Cuando vengan por aquí con idea de dar la vuelta, bueno, pues yo puedo jugar, por ejemplo, a C1. Y en el caso que la torre vaya a intentar dar mate, de eso me está amenazando mate, como estoy en el lado largo del tablero, podré escaparme, por ejemplo, con la sencilla rey C8. Y puedo escaparme por B. ¿De acuerdo? Por B7. ¿De acuerdo? Mientras que si, por ejemplo, estoy en esta posición, aquí sería posición Zen. Pero Zen, que en realidad es el malo, porque mi rey está a salto de caballo del rey del bando fuerte, ¿verdad? Y mi torre está en una columna que si me dan jaque, me cubro. ¿Sí o no? Si me dan jaque aquí, pues por supuesto que iré a defender mi torre, y si me dan jaque, volveré. Y así parece que me mantengo, pero todo esto es un análisis erróneo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque las blancas, en vez de dar jaque, pueden ir al otro lado del tablero. Hemos dicho que este defensa Zen, esta la tengo que evitar, porque estoy en el lado corto. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Cómo me defiendo de mate? ¿Cuál sería la única defensa que tengo? Con el G8. Y al rey G8, ¿no? Entonces me dan jaque. ¿Y cuál es la única defensa que tengo? Rey H7. Estoy en el lado corto. Lo ideal sería que al darme este jaque, esto pudiera ir a esta otra casilla. Pero como no tengo más, y esto es tan raro, ir aquí es tan raro como si aquí apareciera un viso de esto, ¿no? Eso es rarísimo. Esto aquí no... Eso es imposible. Estoy en el lado corto. Y a este jaque tendré que ir a G6. Tendré que ir a G6. Y entonces, jaque y mi torre cae. Por eso, el 6 de lado corto, el 6 de lado corto hay que evitarlo. ¿De acuerdo? Bien. Teniendo en cuenta todo este problema, vamos a pasar directamente a la posición que tiene el nombre de Filidor. 1749 fue un año maravilloso. Filidor tendría entonces pues 25 años, 25, 26 años, dependiendo del mes, si las cuentas no me fallan. Y es además un buen año porque fue cuando Filidor, yo tengo aquí un libro de bolsillo que me regaló Juan Antonio, que es el análisis de ajedrez de Filidor. Yo estaba en París, en el puente de Alejandro III, y desde el autobús vi que en las orillas del Sena vendían un libro, y estaba en francés, me da igual que esté en francés porque las partidas se entienden, y vi que un libro antiguo y ponía análisis de ajedrez en francés, de Filidor. Y entonces, bueno, pues, pero el autobús dio un montón de vueltas, me perdí por allí y no fui capaz de encontrar el tenderete ese del libro. Filidor hizo muchas cosas por el ajedrez. Y esta posición, que también se conoce como Filidor, digo también porque hay otra posición de finales de torre acordado que también se llama Filidor. Filidor cometía un error, un pequeño error. Filidor quería que esta posición, con el bando fuerte, el equipo rey, alfil y torre, siempre ganaba al equipo rey y torre. Ganaban siempre, y hemos visto que no, que hay dos sistemas, Zen y Cochrane, que hacen tablas. Cuando llevemos al bando débil, apliquemos esos sistemas y nos vamos a saldar, vamos a ganar medio punto. Por cierto, no quiero liar mucho el tema de hoy, pero puede surgir una tercera defensa, la de la segunda fila. Si aquí le tocara jugar a las negras, con jaque, me salvo. Jaque. Y si rey es 6, jaque otra vez. Jaque.
jaque. Y si descoordino la oposición, mi rey puede salir por aquí, por ejemplo. Y no hay problema, me escaparé, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Filidor conoce perfectamente esta posición y la analiza de manera maravillosa. Es una obra de arte lo que hace Filidor aquí. Un joven de 20 y pocos años que analice en aquel tiempo esto, de verdad, es sublime, es para descubrirse. Juega torre C8. La primera es una jugada muy evidente y muy lógica. Ahora, esa es única para salvar el mate. Y Filidor vuelve a la fila 7. Y está impidiendo la defensa de la segunda fila, porque esta jugada es imposible. Y ahora solamente hay 3 casillas para la torre. Digo bien, 3, porque parece que aquí hay otras 3, pero no, esta es ni mirarla. Existe o E3, o E2, o E1. Como vamos a ver a continuación, la mejor de todas es que la torre vaya a E2. Por la sencilla razón de que si necesita clavar o dar jaque, lo hará desde una casilla de 2 en este caso, que es de color negro y por lo tanto no va a ser ni batida ni controlada por el alfil de D5 que es blanco, que va por casillas blancas. A cualquiera de estas casillas, simplemente con pasar la torre al flanco de dama, una de dos, o damos mate o ganamos la torre, porque por supuesto torre H6 no sirve porque me cubriré con alfil E6 y el mate es imparable, ¿de acuerdo? Conclusión, iré a E2. E1 es menos mala que la tercera. La tercera no me voy a cansar de repetir que es mala. Además, a la tercera es cuando vas a la vencida. A la tercera no debo ir, porque desde la tercera el alfil cubre esta posible defensa para volver con la torre, esta otra, y esta otra también la puede cubrir. ¿De acuerdo? Bien, ahora a Filidor se le ocurre hacer una jugada de espera. Una sutileza para aquel tiempo, recordar la época donde se jugaba el ataque y todo era... Eso de una jugada de espera era casi inconcebible. Filidor juega tranquilamente, por ejemplo, a G7 o a H7, da igual, cualquiera de los dos sirve porque se trata que la torre mueva. O bien a la tercera o bien a la primera. ¿De acuerdo? Por supuesto, cualquier otra pierde. Si se le ocurre volver aquí para que no dé jaque, imparable. ¿De acuerdo? Conclusión, hemos dicho que la tercera es la peor, ¿verdad? Pues si estoy en E2, he de ir a E1. ¿De acuerdo? Y ahora la torre pasa al otro flanco. Y va a la columna D. La mejor columna cuando vayamos al otro flanco. ¿Por qué? Porque nosotros hay veces que podremos construir este mate. Por ejemplo, imaginad que el rey está en C8. Imaginad, nos vamos a adelantar un poquito al futuro, pero da igual, porque lo vamos a ver luego. Imaginar este mate, jaque, y el rey ha de tornar a D8, porque lógicamente en la columna de B está la torre, ¿de acuerdo? Por eso la torre ha ido a la columna B, ¿vale? Y ahora, esta jugada es única. ¿Por qué es única? Porque se necesita, cuando la torre de jaque en B8, ¿cuál será la única que nos va a librar del mate? Jugar torre C8, ¿verdad? Bien. Y digo yo, ¿y por qué no vale rey C8? Pues vamos a ver, ¿por qué no vale? Vamos a ver la confluencia de sistemas. Aquí la confluencia de sistemas. No estamos a salto de caballo del rey. No estamos en el lado estrecho. Entonces estamos en un sen malo. Y perdemos. ¿Por qué perdemos? Amenazo mate. ¿Y cuál es la única que salva? Torre. Pues aquí, ¿no? Bien. Y ahora me voy al otro extremo. La única que salva es el rey B8. Y perdemos como habíamos visto a continuación. Como habíamos visto antes, ¿no? Jaque, esta jugada sería única. Jaque, B serie es única. Excepto rayo X, tengo que quitarme, me zampo la torre y se acabó la historia. Se pierde la partida. Conclusión, la torre está en E1 y he de ir haciendo para cerrar el mate. Rey C8, de todo punto imposible como hemos visto. Bien, y ahora Filidor vuelve a hacer es que esta jugada, este tipo de jugadas, para mí son tan maravillosas como el más espectacular de los sacrificios de dama. Juega Filidor alfil B3.
Y está impidiendo este jaque, ¿verdad? Acá se ve que la fila 1 es peor que la 2, porque este jaque no existe. ¿Y qué es lo que ocurre con este jaque? Que de manera obligatoria tenemos que ponernos, queramos o no, en la tercera fila. Lo que queríamos conseguir, que la torre fuera a la fila mala, a la tercera. ¿Por qué no sirve esta jugada? Pues muy sencillo, porque yo me mantendré, hemos dicho antes que la torre está bien en B, ¿no? Me moveré por B y es imposible impedir jaque y mate. Eso es imposible impedirlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la torre ha de ir a C3. Y ahora vuelvo otra vez con el esquema de mate. Jaque. ¿Y cuál es la única para impedir el mate? Miguel Ángel, tú mismo. Tendré que daros un jaque de eso que tú das a media vuelta. La única para impedir El mate. es dar jaque. Dar jaque. Pues vamos a darlo. Jaque. Y vuelve aquí, volvemos a ganar un tiempo. Ahora tenemos que ir a C3. Pero fijaos que la fila ahora está cubriendo retiradas del rey y defendiendo, ¿no? Bien. Ahora volvemos a perder, o mejor dicho, a ganar con otra jugada de espera. Jaque. Y solo existe una jugada para seguir manteniendo la posición, que es rey C8. No rey E8, porque rey E8 pierde de manera inminente con torre G7. ¿Por qué? ¿Cuál es la única defensa para impedir este mate? Que la torre estuviese en F3, ¿verdad? Y entonces a jaque me puede ocurrir. ¿Pero qué ocurre? Que estamos en la fatídica tercera. Esto es como encuentro en la tercera fase. Esto, como usted es la tercera, vamos, es que es mejor que se vaya aquí a por Uber. Como usted es la tercera, pierdo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces, a este jaque, esta jugada es única. ¿Vale? Vale, ¿cómo puede explicar otra vez cómo obligamos a la torre a irse a la tercera fila? Sí, cuando estamos aquí, hacemos esta jugada de espera. La torre no puede ir a E1. Y ahora, si mueve el rey, por ejemplo aquí, muevo la torre, amenazo mate y bajar con jaque y mate. ¿De acuerdo? No puedo, esta sí puedo, no puedo, porque si tengo aquí, paso la torre al otro lado y mate. Y ahora amenazo mate. Jaque único, ¿verdad? Y la torre ha de ir aquí. Entonces, jaque Única. y esta jugada es única. ¿De acuerdo? Y ahora me voy. ¿Y cuál es la única que tengo para defenderme? Rey B8. Rebelloso. Rey B8, porque estoy amenazando mate. El alfil está bien colocado, por eso volvió a D5. Está bien colocado aquí. Rey B8. Y ahora jaque. Y está claro que tengo que volver a C8. Imposible. Rey A8 por La descubierta. la descubierta. Jaque al rey y me zampo la torre otra vez. ¿De acuerdo? La torre se pierde. Conclusión. A este jaque he de ir a C8. Y ahora vuelvo a B4. Vuelvo a B4. Una vez que ya llega a esa posición, siempre es ganadora. Ya. Siempre es ganadora desde el principio, desde lo que hemos llamado posición finidora. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta jugada es la única que tengo. No puedo mover la torre, porque si la muevo, jaque, por eso la torre está bien en B, otro punto importante. Jaque, única, y jaque y mate. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta jugada es única, ¿verdad? La torre está en sexta. Perdón, bueno, en este caso en tercera. Esta jugada es única. Esto sería mate si la torre no viniera aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo impido? Pues muy sencillo. Otra magistral jugada de definidor. Sirve de alfil de puente para impedir que... Y además, como estoy en la tercera, estoy mal, porque tampoco dispongo de este jaque. La tercera, pierdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el rey ha de volver a C8. Y al volver a C8, pues aquí se da mate fácil en tres jugadas. Jaque, rey de 8
torre C8, ¿y qué hago? Me como la torre y terminamos. Y mate, ¿no? Bueno, pues... Muy bien.